El preimperio fue la etapa republicana que se inició con la ascendencia a la autoridad de Sila y culminó con la proclamación de Augusto como emperador. Fue el periodo de los triunviratos y concluyó con la declaración de que el poder republicano decayó gradualmente. Al fallecer Sila, el cónsul Lépido intentó restituir los bienes confiscados por él y abolir sus leyes. Sin embargo, el Senado, para deshacerse de Lépido, lo envió a gobernar la Galia Cisalpina, una estrategia común para lidiar con políticos que amenazaban la integridad del imperio, permitiendo que se marchara de manera diplomática. Una vez en la Galia, Lépido consiguió dinero y levantó un ejército, decidido a marchar sobre Roma. En ese momento, Cneo Pompeyo, una figura prominente en Roma y antiguo general de Sila, fue designado para enfrentar a Lépido, a pesar de no ser magistrado. Pompeyo se preparaba para partir hacia la Galia, pero Lépido llegó primero y ya se encontraba a las puertas de Roma. Con relativa facilidad, Pompeyo lo derrotó, obligando a Lépido a huir y desaparecer. Poco después, Pompeyo sitió la ciudad de Módena, donde se habían refugiado las fuerzas restantes del desafortunado cónsul. El Senado recuperó la Galia gracias a Pompeyo, pero mientras tanto, en Hispania, uno de los antiguos seguidores de Mario, Sertorio, se había reorganizado. Había logrado escapar de la masacre de Sila en Italia y se refugió en Lusitania, donde formó un ejército de semibárbaros, atraídos por la ambición de atacar Roma. Sertorio reunió los restos de todos los ejércitos derrotados por Sila, incluso los hombres de Lépido se unieron a él más adelante, junto con un grupo de patricios proscritos que habían logrado evadir la captura. El Senado decidió actuar contra este nuevo peligro enviando a Metelo, quien había sido la mano derecha de Sila. Sin embargo, Metelo, acostumbrado a batallas convencionales y ya en una edad avanzada, no pudo hacer frente a Sertorio, quien libraba una guerra a través de emboscadas. Pompeyo fue enviado en su ayuda, al concretar un encuentro en Hispania con Metelo. Sertorio lo atacó de manera sorpresiva antes de que pudieran unirse. Pompeyo logró sobrevivir milagrosamente, ya que se dice que escapó porque los bárbaros se distrajeron repartiendo el botín en lugar de perseguir a los sobrevivientes. Metelo decidió poner un alto precio por la cabeza de Sertorio, lo que llevó a que sus propios oficiales conspiraran contra él para cobrar la recompensa. Posteriormente, sus fuerzas fueron fácilmente dispersadas por la falta de un líder que las dirigiera. En Sicilia, los esclavos eran sometidos a un trato brutal y habían sublevado varias veces contra los romanos. En el año 73 a.C., alrededor de 70 gladiadores liderados por Espartaco lograron escapar hacia las montañas tras ser descubiertos mientras planeaban un complot. Sus fuerzas comenzaron a crecer gracias a la llegada de numerosos esclavos de los alrededores. La primera derrota sufrida por una brigada llevó a Roma a enviar un ejército al mando de Cayo Clodio, quien también fue derrotado. El envío de 2 legiones tuvo la misma suerte, lo que permitió que el movimiento se extendiera hacia el sur de Italia, saqueando numerosas ciudades. Espartaco organizó un ejército de aproximadamente 100.000 hombres y se dirigió al norte de la península con la intención de abandonar Italia y recuperar su libertad. Craso, un antiguo general de Sila, fue llamado para detener a Espartaco. Craso logró acorralarlo en la península de Calabria, pero Espartaco logró eludirlos. Sin embargo, Craso lo siguió hasta Lucania y atacó a los bárbaros, quienes fueron exterminados. Espartaco murió en combate. Posteriormente, Craso y Pompeyo llegaron a Roma, donde se pusieron de acuerdo y se hicieron elegir cónsules. Mientras tanto, en Asia, Mitrídates se reorganizó y, con la ayuda de un general romano enviado por Sertorio, formó un nuevo ejército de bárbaros y logró liberar a las ciudades griegas en Asia Menor. Lúculo fue enviado por el Senado para enfrentarse a Mitrídates y tras derrotarlo, se estableció en su reino, donde sus soldados se dedicaron al saqueo. Mitrídates huyó al reino de Armenia, a la corte de su suegro Tigranes, quien se autodenominaba Rey de Reyes. Lúculo llegó a la capital del Imperio Armenio y exigió la entrega del anciano rey de Ponto. Tigranes se ofendió por la propuesta y por haber sido llamado rey en lugar de Rey de Reyes. Sin otra opción, Lúculo atacó y, tras cruzar el río Eufrates, llegó de manera sorprendente, haciendo que Tigranes huyera a la capital y dejando las fronteras del imperio a merced de los romanos. Lúculo derrotó al ejército de Tigranes, que consistía principalmente en jinetes con armaduras, saqueó la ciudad y devolvió a sus habitantes a sus respectivas patrias. Sin embargo, los hombres de Lúculo estaban descontentos con él por no haberles permitido saquear otras ciudades del reino de Tigranes, así que decidieron, por su cuenta, liberar a Mitrídates.
Pompeyo partió en busca de Mitrídates, quien nuevamente asolaba la región con un ejército improvisado. Fue derrotado, y el incansable rey del Ponto se vio obligado a solicitar la paz, a lo que Pompeyo respondió imponiéndole severas multas como indemnización. Posteriormente, restauró el orden en Asia, creando una provincia con el antiguo reino de Mitrídates y otra con el reino que Tigranes había arrebatado a Antíoco. Mientras tanto, Mitrídates logró aliarse con varios pueblos bárbaros al otro lado del Danubio y planeaba un nuevo ataque a Italia a través de los Alpes. Sin embargo, su hijo Farnaces, ya cansado de las desventuras que su padre les hacía vivir, se sublevó y se unió a Roma. Finalmente, Mitrídates optó por quitarse la vida. César, sobrino de Mario y seguidor de su ideología, provenía de una potente familia que ahora había sido devastada por la dictadura de Sila, periodo en el que se vio forzado a emigrar al reino de Bitinia. Cuando volvió a Roma, donde fue seleccionado como pretor, se le sugirió como gobernador de Hispania. Sin embargo, dado que César estaba agobiado por deudas, Craso tuvo que proporcionar garantías para permitirle asumir dicho puesto. César llevó a cabo una serie de conquistas en Hispania. Tras 2 años, Julio César volvió a Roma, donde en ese instante se encontraba Pompeyo celebrando sus victorias en Asia. Sin embargo, Pompeyo, al ser considerado el dueño de Roma, había solicitado una serie de peticiones al Senado, las cuales fueron desatendidas. Se molestó con el gobierno y motivó a Craso a unirse a él. Cuando César llegó, Craso lo convenció para que se uniese a ellos en lo que la historia denomina el primer triunvirato romano, que era una alianza encubierta entre estos personajes con el objetivo de usurpar el poder al Senado. César fue seleccionado como cónsul y propuso diversas leyes para beneficiar al ejército de Pompeyo. Pese a cierta resistencia, especialmente de Cicerón, consiguió imponer sus demandas. Al concluir su consulado, se trasladó a la Galia, donde se convirtió en líder de un ejército que le mostró gran devoción. Entretanto, en Roma, un seguidor de César, Clodio, había proclamado a Cicerón como un enemigo público, enviándolo al destierro. Sin embargo, posteriormente tuvo algunas discrepancias con Pompeyo, y dado que Clodio era adversario del Senado, Pompeyo logró reconciliarse con ellos y permitió a Cicerón volver. Pompeyo se benefició de una hambruna que asoló Roma, requirió poderes para abastecer a Roma, consiguiendo control total sobre el mercado a lo largo del imperio. Por aquel entonces, César retornaba a Roma y al ver a Craso y a Pompeyo descontentos con el Senado, optaron por reinstaurar el triunvirato. Ambos fueron elegidos como cónsules y, de acuerdo con lo pactado, a Pompeyo se le otorgó el poder absoluto sobre la provincia de Hispania y África, a Craso se le otorgó Siria, y a César se le concedió la facultad de tomar dinero del tesoro para abastecer sus fuerzas armadas. Numerosos senadores y tribunos se resistieron, pero la población latina tenía fe en los 3 propietarios de Roma. César regresó a la Galia con el objetivo de poner orden en las fronteras imperiales. Dado que a Craso le pertenecía la gestión de las provincias en Asia, optó por llevar a cabo una guerra contra los partos, quienes en esa época controlaban un territorio que incluía las naciones que previamente controlaba el antiguo Imperio Persa. Craso preparó la caballería para frenar a los partos y se marchó junto a ella y sus legiones. Tras cruzar el Éufrates, no se atrevió a atacar Seleucida, a quien podría haber sorprendido, por miedo al invierno que se aproximaba. Por lo tanto, retornó a Siria a aguardar los refuerzos enviados por el rey aliado de Armenia. Los armenios sugirieron a Craso seguir una ruta específica, pero este se resistió y continuó por su cuenta a través del Éufrates. Después, un jefe árabe se ofreció a guiarlo por territorio seguro, pero este era un emisario de los partos que le habían puesto una trampa. Los partos atacaron a Craso de manera inesperada, y los romanos tuvieron escasa eficacia contra los jinetes veloces, que lanzaban flechas con un arco de gran longitud, capaces de penetrar los escudos romanos. El hijo de Craso, quien lideraba la caballería, fue atrapado y asesinado. Cuando los partos le mostraron la cabeza del joven enredada en una lanza, Craso perdió el entusiasmo y ordenó su retirada. Un representante de los partos pidió una entrevista, Craso accedió y fue asesinado. Con la muerte de Craso, Pompeyo asumió el control absoluto de Roma. Se suponía que debía desempeñar sus responsabilidades de gobernador en las provincias africanas, pero había otorgado el mando a algunos de sus generales y se mantenía en Roma a la espera de las elecciones que se iban a llevar a cabo en el futuro. Clodio, un partidario de César, figuraba entre los candidatos, pero fue asesinado.
La población enfadada, dado que la mayoría simpatizaba con César, tomó la ciudad de manera violenta. El Senado accedió a designar a Pompeyo como cónsul, lo que dio fin a los desórdenes en Roma. Entonces, Pompeyo optó por postergar la posición de César en la Galia por un periodo indefinido. Se alió con adversarios de este último e incluso le negó el matrimonio a la hija de César. Justamente César tuvo la fortuna de que se aprobara una ley que le concedía el rango de cónsul aun cuando gobernaba fuera de Roma, se presentó para el consulado. Sin embargo, mientras estaba en campaña contra Vercingetorix, se difundió el rumor de su muerte y Curión, un orador, sugirió retirarle la autoridad a Pompeyo. Se votó, pero Pompeyo obtuvo la victoria por un número significativo de votos. Curión, enfadado, le cedió personalmente la dirección de las fuerzas de Italia. César ordenó, a través de sus seguidores, que deseaba que Pompeyo cediese al control absoluto del ejército y renovaran su alianza. Pompeyo se resistió y con sus fuerzas empezó a expulsar a los seguidores de César. Sin embargo, el pueblo no concordaba con la acción de Pompeyo, y éste se marchó muy enfadado en medio de amenazas y maldiciones. César se encaminó hacia Italia, sin embargo, existía una ley que impedía a los líderes provinciales regresar armados desde la provincia. César reflexionó al cruzar la frontera entre la Galia e Italia, y al hacerlo exclamó: «La suerte está echada». Pompeyo, quien había vuelto casi desarmado al pensar que César continuaba en la Galia, y se marchó. A su llegada, César no encontró oposición, al contrario, el pueblo lo aclamaba. César se quedó en Roma pocos días, y después se marchó hacia Hispania para luchar contra dos generales que Pompeyo había dejado allí. Tras algunas batallas, llegó a un pacto con ellos. Aún, Pompeyo controlaba todo el Medio Oriente, incluyendo Grecia. Contaba con una flota en el Océano Adriático y fuerzas militares en Macedonia. César se aproximó a él y estableció su campamento. Transcurrieron varias semanas sin progreso alguno. Pompeyo obtuvo alimentos a través del mar y César no podía poner en juego un ataque directo. Entonces, César se retiró, arribando a la Tesalia. Pompeyo lo observaba de cerca y optó por enfrentarlo. Disponía de 47.000 hombres y 7.000 jinetes, en cambio, César contaba con aproximadamente 32.000 infantes y 1.000 elementos de caballería. Pompeyo disparó la caballería contra las legiones de César, que se alistaron en retirada. Sin embargo, César atacó de forma inesperada desde el costado, arrasando con la joven caballería de Pompeyo. Este hizo evidente la ausencia de sus jinetes en los que fundamentaba su táctica de guerra y tuvo que abandonar la batalla. Pompeyo buscó asilo en Egipto, sin embargo, fue asesinado por órdenes del faraón. César todavía tuvo que lidiar con los ejércitos de Pompeyo, dispersos por todo el imperio. Fue en Egipto donde se le presentó la cabeza de Pompeyo. Después, en Alejandría se produjo una fuerte sublevación y César a duras penas consiguió huir de la ciudad y se trasladó a Asia, donde cedió a Cleopatra el reino de Egipto. En tanto, el hijo de Mitrídates en el reino de Ponto había utilizado las guerras civiles romanas para tomar algunos pequeños reinos en las cercanías del Ponto, incluyendo una parte de la provincia de Asia. César llegó y lo venció con bastante facilidad. Cuando César volvió a Roma, se topó con múltiples motines e insurrecciones, las cuales neutralizó. Posteriormente, se dirigió a la provincia de África para luchar contra las tropas de un rey númida que se había sublevado a manos de un seguidor de Pompeyo. César los venció y restauró la tranquilidad en la provincia. La última resistencia se produjo en Hispania, donde se encontraban los restos de las tropas de Pompeyo, y César los sometió varios meses más tarde.